Mi alma te adora, mi alma te exalta, mi alma te anhela, Señor. Gracias porque es una oportunidad de poder adorarte, de poder exaltarte siempre. Siempre es una oportunidad de bendición. Llegar a la iglesia, a pesar de lo que podamos estar experimentando en la semana, es un privilegio poder tener una iglesia y poder acercarnos al Señor. Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Saludamos a los que nos están viendo desde ahora a través del Facebook, a través de YouTube. Dios les bendiga. Gracias por conectarte, gracias por darle play a este video. Y esperemos que esta sea una palabra no solamente de bendición para nosotros, sino que sea una palabra que también te bendiga. En esta hermosa mañana quiero hablarles de la vestimenta. Quiero hablarles de la vestimenta. Pero quiero hablarles de la vestimenta que representa a Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y buscamos en nuestras Biblias Colosenses 3? Buscamos en nuestras Biblias Colosenses 3, capítulo 3, versículo número 12. Yo lo voy a estar leyendo hasta el 14. Pero el texto audio, como dirían en la escuela bíblica, el texto audio, el texto principal de mi predicación es el 14. Recuerden, yo la voy a estar leyendo en la traducción Palabra de Dios para Todos, pero el versículo 14 también se lo voy a leer en la Reina Valera. La pastora tiene que estar rasgándose el pelo, pero tranquilo, yo lo voy a leer desde acá. Ustedes lo tienen en sus Biblias. Colosenses 3, versículos el 12 al 14, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Texto audio, el texto importante viene ahora. Pero lo más importante de todo es que se amen los unos a los otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Reina Valera dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios, en esta hermosa mañana. Una vez más te agradezco, mi Dios amado, por la oportunidad que me das, Señor, por las experiencias de vida de la semana, Señor, que me ayudan a reflexionar, me ayudan a preparar un sermón para hablarle a la iglesia y a aquellos que están en las redes sociales, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a podernos vestir, a podernos poner sobre nosotros este vínculo tan importante que es el amor, Señor. Estos vestidos, mi Dios amado, como la corbata, la camisa, el chaleco, la chaqueta encima de nosotros, que seamos capaces de poder vestirnos con la compasión, poder vestirnos con la bondad, poder vestirnos con la humildad, con la gentileza, con la paciencia, Señor amado, con la tolerancia, mi Dios del cielo. Pero sobre todas estas cosas, que seamos capaces, mi Dios del cielo, de vestirnos con el vínculo perfecto del amor, Señor. Ese vínculo que tú nos has dejado, esa enseñanza y esa herramienta y esa capacidad y esa habilidad que tú nos has depositado, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, mi Dios amado. Ayúdanos a ponerlo en acción con aquellos que amamos, pero también con aquellos que nos rodean, que quizás no tenemos el mismo sentimiento que con otros, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter, ayúdanos a vestirnos de ti, Señor amado, a ser capaces de perdonar en ocasiones, siempre mirándote a ti, que fuiste capaz de perdonarnos a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, Mire, esta semana usted sabe que
Uno trabaja, uno tiene cosas que hacer. Y mi trabajo no es un trabajo como de sentarme en una oficina, no es un trabajo como que me permita tener un tiempo en el que me rija por una vestimenta en particular. Así que yo quiero contarle una historia que ni siquiera mi esposa se la conté esta semana, pero mientras escribía y mientras reflexionaba anoche, me venía mucho a la mente. Y esta semana mi jefe, como algunos saben, se fue de viaje. Llevo unas semanas de viaje y mi jefa se le ocurrió que yo le arreglara una goma en este tiempo que ya salió. Así que esta semana, el miércoles, me pareció que me tuve que montar en el carro y llevar el carro, su guagua, a un taller y regresar en Uber a mi trabajo. Y el jueves por la mañana llegué a mi trabajo con la encomienda de volver a pedir un Uber y regresar al taller para poderme traer la guagua de la doctora. Y esto es interesante porque existen viajes que son placenteros, viajes que son extraordinarios, viajes que usted se monta en el carro y usted lo va disfrutando placenteramente. Pero también hay viajes que no son placenteros. Desde que usted se monta, y no voy a criticar, usted puede escuchar la música que usted quiera, pero a veces yo sentarme en un carro e ir de un lugar a otro y ir escuchando a Bad Bunny, ir escuchando a Anuel, yo no lo critico su música, cada cual es artista y hace lo que quiera, ¿verdad? Y usted escucha lo que usted quiera, pero para mí no es un viaje placentero. Escuchar a Bad Bunny, escuchar una música de rock pesada, no es mi estilo, no es mi preferencia de la música. Escuchar música en inglés tampoco es lo que me encanta. Le soy bien honesto. Así que hay viajes que son placenteros y hay viajes que son incómodos. Tú te sientas y desde que tú te sientas, tú cierras la boca. En ocasiones me pongo los audífonos para poder desviar la atención. A veces utilizo la herramienta de poderle hablarle al chofer para que el chofer tenga la oportunidad de bajar el volumen y podamos tener una conversación mucho más allá de lo que podamos tener. Pero yo quiero decirle que el primer viaje no fue placentero, no como yo lo quisiese. Pero el segundo viaje, o sea, lo que quiero decir es que no es una tortura. No fue una tortura el primer viaje. Pero el segundo tampoco. Pero el segundo fue el viaje que me sorprendió. Porque este segundo viaje, al montarme en el carro, qué bueno que estén atentos, ¿verdad? Les gusta el bochinche a ustedes, ¿verdad? Hicieron silencio ahí. El segundo viaje fue placentero porque el segundo viaje, cuando yo me monto, lo primero que escucho es una alabanza. Escucho un cántico de adoración. Así que usted sabe que yo me monto en el carro y lo primero que doy es gracias a Dios. Porque llegan tiempos en la semana en que yo necesito escuchar una adoración. Y no tengo tiempo ni espacio ni para escuchar las músicas ni la salsa. No quiero escuchar a Ricardo Arjona, no quiero escuchar a Luis Miguel, no quiero escuchar el Gran Combo, no quiero escuchar a Gilbertito Santa Rosa. Estoy mencionando gente que me encanta escuchar. Pero hay momentos en que yo no quiero escucharlos a ellos. Quiero escuchar un cántico que me lleve directamente a la presencia de Dios y disfrutar el paisaje y la travesía que me toca llevar. Pero lo interesante de esto es que yo le digo a la muchacha, ¿verdad? Me siento en la parte de atrás y le digo a la muchacha, ay, gloria a Dios, por fin una chofer Uber que es cristiana. Y la respuesta de ella me sorprendió. Porque su respuesta fue, no, yo no soy cristiana. Y eso me chocó. Porque esta muchacha cargaba una vestimenta, un semblante de cristiana. Ella inspiraba paz,
inspiraba tranquilidad e inspiraba paciencia en medio del yo montarme y poder hablar con ella. Así que en medio de sentarme allí y empieza a salir, y ya usted sabe que lo de pastor empieza a brotar por los poros. Y yo me siento allí cómodamente y comienzo a entablar una conversación con esta joven, y en la cual le vuelvo a preguntar, ¿en verdad que tú no eres cristiana? Y ella me dice, sí, soy cristiana. No estoy yendo a una iglesia ahora, pero soy cristiana. Y entonces yo le dije, lo digo porque yo soy cristiano también. Y ella me dice, ¿en serio? Y entonces eso me preocupó. Esa contestación me preocupó porque yo decía, ella refleja una vestimenta de cristiana, y no hablo de falda, no hablo de traje, no hablo de lo que la gente aporta a nuestras vidas con ese amor, con esa paciencia, con ese reflejo del Espíritu Santo en medio de sus vidas. Pero que ella me dijera a mí, que soy pastor, que la recibo con un Dios te bendiga. Entonces los cañones que iban directo hacia ella para ver qué había pasado se reflejaron ante mí. Entonces yo comienzo a hablar con ella, pero a la misma vez en mi cabeza a reflexionar por qué no me reconoció como un cristiano, no como pastor, pero por lo menos como un cristiano. Así que en mi conversación, seguimos hablando de muchas cosas, pero en mi conversación le digo, ¿verdad?, más adelante que yo soy pastor, y su reacción fue mucho peor. Él dijo, pastor, como manera de burla. By the way, ella dice que obviamente no estaba yendo a la iglesia en ese momento, pero sí se mantiene conectada al Señor porque pasó algunas situaciones en la iglesia. Pero dentro de esa dinámica, también ella me dice que es que no le gusta decir cuando es chofera de Uber que es cristiana, porque la gente rápido marca una distancia, marca un stop en la vida de las personas. Así que ya usted sabe, el pastor va a ir hablando ahí de no avergonzarnos, porque el evangelio es poder de Dios y que eso se manifiesta en nuestras vidas, y que nosotros no debemos de quitarnos lo que somos ante la gente, aunque no quiera hablar. Y dar esa dinámica, no quiero hablar mucho de eso. Pero en medio de esta experiencia, ella me confiesa, es que pastor, dice pastor, y ahí ya reconocía que era pastor, pero me dice, pero pastor, es que usted no está vestido como pastor. Y entonces yo no la estoy juzgando por la vestimenta que lleva, pero sí me estaba juzgando a mí por la vestimenta que yo llevaba. Así que de la mitad del viaje, de salir del apartamento hacia la mitad del trayecto hacia el taller, se convirtió en una conversación hacia ella, afirmándola a ella, pero en la segunda mitad se convirtió en una conversación de cuidado pastoral, en juzgar a la otra gente. Y yo le hablaba a ella y le decía que yo obviamente les voy a describir cómo yo estaba vestido, porque realmente yo no estaba en la iglesia. Yo estaba trabajando, así que yo andaba en tenis, andaba en un pantalón mahón viejito, andaba en una polo no tan limpia ni tan nueva, y andaba como usted me ve muchas veces cuando yo llego aquí un viernes, con la gorra de los Yankees. Esa no me la voy a quitar, al menos que el Señor me diga, es hora de quitártela. Hablaré con él de conversaciones fuertes. Pero estaba con mi gorrita. Y ella me dice que ese tipo de vestimenta no estaba acostumbrada a verla, porque cuando ella veía un pastor, aun cuando el pastor no estaba en la iglesia, lo veía con una camisa de manga de botones, de manga larga o manga corta, con un pantalón de vestir, con zapatos, a veces con corbata. Y en medio de nuestra experiencia de vida,
usted sabe que de lo menos que viste el pastor es con chaqueta, es con corbata, es con algún chaleco. Pero me encanta porque yo la miraba a ella y le decía y le dejaba saber que en ocasiones lo que nos ponemos es simplemente ropa. Es una tela que utilizamos para que no se vean, para poder cubrir nuestro cuerpo. Pero que la vestimenta verdadera es la que ella cargaba. Es la paz, es el amor hacia Dios, es esa ternura, esa capacidad de ser tolerante, de ser paciente, esa capacidad que tenemos de amar al prójimo. Esa es la verdadera vestimenta que Dios nos pide que nos pongamos para poder reflejar el verdadero carácter y el verdadero amor de Cristo para con los demás. Mire, y esto, yo no quiero seguir diciendo, ¿verdad?, que fue lo que quiero respetar la confidencia de pastor y mi oveja. Pero sí, te quiero decir que esto me trabajó durante toda la semana. Y yo decía, ya voy a tener que ir al trabajo en manga corta, voy a tener que comprarme más camisas, Yadi. Pero esta dinámica me hace pensar en cómo nosotros vamos caminando en la vida y cómo la gente nos va percibiendo a la hora de caminar. Entonces, a mí me parece esto interesante porque tú y yo necesitamos entender que hay gente que nos está observando, que hay gente que nos está mirando y que hay gente que está viendo en nosotros, a veces para juzgarnos y a veces para reconocer quiénes somos. Lo que yo soy tiene que ser lo mismo que predico. El que yo me pare aquí en el altar a darle una palabra de bendición no puede cambiar cuando yo me bajo del altar. Lo que yo me pongo en la ropa encima no define quién soy tampoco. Así que no importa si usted es de los que viene al servicio en tenis, si vienes con una polo blanca, ¡ay, te vi! Si vienes con un hoodie, si vienes en maones, inclusive si vienes hasta en pantalones cortos. Yo creo que eso es un tiempo en el que el Señor va trabajando en ti. Pero dentro de todo, esa vestimenta no te define. Bueno, a mí me parece que al salir a la calle y encontrarnos con otra gente, usted va a saber quién es cristiano por la vestimenta. Usted va a definir a alguien si es reggaetonero, si es joven, si es adolescente, si está en esta etapa de la andropausia, que quieren ser, que se ven viejos pero se visten como jóvenes. Dije bien, andropausia, estoy hablando de los hombres. Y a veces nosotros nos queremos ver juveniles. Hay veces que yo voy al barbero y le digo al barbero, yo quiero un recorte, y me dice, no, eso es de caco. Me dice, no, eso no es para ti. Tú eres pastor, tú no te puedes hacer ese recorte. Y me prohíben hacerme recorte. Tengo un barbero que me prohíbe. Yo un barbero que yo llego y le digo, recórtame, no tengo que decirle ni qué máquina me va a pasar. Y no es cristiano. Pero él reconoce y me dice, no, eso no. A veces yo me quería hacer una V y me dijo, no. Una V, eso no te va a hacer, yo no te voy a hacer eso. Pero hay gente también que nos cuida, en el caminar. Pero eso no me define. No me define el recorte, no me define la vestimenta, no me define los zapatos. Lo que sí me define es cómo yo me comporto con los demás. Y aquí en el siglo XXI las personas siguen como que mirando cómo nos vestimos y cómo nos comportamos. Ahora, cuando vamos a este versículo, te van a decir, pastor, pero esto está como que ¿qué tiene que ver esto con el día de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con el día de hoy? Mira, Pablo, cuando está describiendo esta carta a Colosenses, le está escribiendo a gente que no había visto. La carta de Colosenses es una carta que Pablo está escribiendo y se la está enviando a una comunidad que se llama Colosas, que la levanta Epafras y que Pablo
no conoce, pero que Pablo sabe de ella porque Epafras le ha comunicado sobre esta gente. Una gente que no conocieron a Jesús, pero han recibido el mensaje de salvación de Jesús. Y en medio de esta historia, Pablo comienza a escribirles y a decirles unos datos importantes. Por ejemplo, empieza con su saludo, pero también le inicia diciendo: yo he estado orando por ustedes. Quizás no los conozco, quizás ustedes no saben quién soy, pero yo quiero que ustedes sepan algo. Es que yo he estado orando por ustedes. Yo he estado llevándolos en oración. Yo he estado orando intensamente preocupados por ustedes. Y comienza a hacer una oración inicial en el primer capítulo de la carta. Luego, en el segundo capítulo, él comienza a redactar, entre el primero y el segundo capítulo, él empieza a redactar dentro de su carta unos datos importantes que necesitan entender. Porque si no caminaron con Jesús, si no han experimentado quizás al Espíritu Santo, y si en medio de sus experiencias de vida solamente escucharon la predicación y dijeron sí, acepto, entonces Pablo empieza a escribirle para poderles explicar cuál es el evangelio, cuál es el propósito, cuál es la misión y qué es lo que Dios le ha revelado a ellos en medio de su experiencia de vida. Porque hay una dinámica que también está surgiendo en aquella época, y es que algunos judíos se estaban insertando en la iglesia que Pablo estaba fundando y que estaban fundando algunos hermanos que acompañaban a Pablo para decirle que lo que ellos creían no era cierto. Así que Pablo comienza a trabajar con esta gente. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el siglo XXI? Deme tiempo, dame una oportunidad. Y en ese tiempo, Pablo empieza a insertar, empieza a enseñarles a través de esta carta, a decirles unos cuantos asuntos. Pero un dato importante es empezar a decirles que tienen una vida nueva. Es empezar a decirles que van a pasar por situaciones difíciles. Es empezar a decirles que la conducta antigua que llevaban hay que empezarla a cambiar. Que la conducta antigua de algunas características y algunos asuntos ya y que en ocasiones cargamos cuando aceptamos al Señor, hay que empezar a switcharlo en nuestra experiencia de vida. Sí. Hay momentos en que como yo me comportaba antes, no puede ser la manera de yo comportarme. Ay, es que yo no quiero dejar y es que yo no quiero hacer. Tranquilo, porque este cambio, Pablo en ningún momento dice que es ahora, punto y se acabó. A mí me parece que Pablo tiene una experiencia de un conocimiento que tenía, se encuentra con Jesús, se cae del caballo y luego tarda un tiempo para salir a predicar. Porque hay ocasiones que la transformación es instantánea, pero hay otras ocasiones que va paulatinamente. Así que a mí me parece esto muy interesante porque en medio de la oración que Pablo está haciendo en el capítulo 1, está pidiendo reforzar la fe y la espiritualidad de esta gente. Pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con el día de hoy? Pues mire, déjeme empezar a introducir algo. Es que el viernes nosotros tuvimos una experiencia extraordinaria. El viernes salir a la calle, impactar a la comunidad, llegar a ellos, es parte de lo que nos toca hacer. Pero no lo podemos hacer si nos seguimos reflejando nuestro carácter antiguo. No lo podemos hacer si somos capaces todavía de cargar algunas inseguridades, con cargar algunas conductas no correctas, con juzgar y prejuiciar antes de llegar a la gente. Y aunque yo reconozco que la iglesia se portó muy bien, no crea que este sermón es porque alguien hizo algo y yo vengo a dar aquí un par de batazos. No, señor, es que yo estoy tan sorprendido y tan encantado del trabajo que se hizo el viernes con la comunidad de fe que quería resaltar estos puntos en esta mañana, porque para la próxima vez tiene que ser igual. Tenemos que comportarnos de la misma manera. Mira, a mí me encanta porque Pablo empieza a resaltar
un dato importante, es que Pablo comienza a dar un dato no solamente en Colosenses, si usted va a Efesios, si usted va a otras cartas que Pablo está resaltando como Tesalonicenses, él está dando estos mismos datos, esta misma información y importante, está combatiendo la enseñanza judía de aquella época y está tratando de que la gente entienda que no solamente los judíos fueron salvos, que no solamente los que venimos a la iglesia somos salvos, que no solamente los que son pentecostales, que van con zapatos y con bata, son los únicos que portan a Dios y que llevan la salvación. Y lo digo porque el que sabe que yo fui en tenis, en maones, en una t-shirt, en un jacket mahón, y ver que la gente nos vea y sepa que somos una iglesia, pero que somos iguales a ellos, yo creo que es una parte esencial en el medio de llevar el mensaje. Pero lo que se estaba injertando en aquella época es que los judíos están diciendo: ustedes no son partícipes, y si van a ser partícipes tienen que incluir todas estas reglas que las estableció Moisés. Y dentro de esa dinámica, Pablo está reseñando y diciéndole: es que ellos no lo entienden, pero ustedes han sido injertados en el reino de los cielos. Ustedes han sido injertados en el pueblo de Dios. Ya ustedes no son los que estaban lejos, los que habían que decirles, sino que Jesús abrió un espacio, abrió un camino, abrió un lugar para que ustedes también se acercaran a Dios. Y esto es importante porque a la hora de salir a la calle, a la hora de llevar la palabra a alguien, a la hora de hacer algo, simplemente de vivir, usted necesita vestirse con las vestiduras que Pablo le está diciendo a esta iglesia que se vista. Bueno, en Efesios Pablo está hablando de una armadura, está hablando de un casco, está hablando del pecherín, del escudo, de las botas, de la espada, como todo un guerrero. Pero aquí, específicamente aquí, está demostrando y está dejando arrojar unos elementos importantes, porque en la vida real en la que tú y yo vivimos, que no cargamos escudo, aunque en ocasiones deberíamos cargar escudo, que no andamos con cascos de metales pesados para podernos defender, pero sí cargamos una gorra de los Yankees o una gorra de cualquier equipo para que nadie se me moleste. Ese es de los Lakers, para que me conoce sabe que yo no soy Laker, así que voy a decir de los Lakers para que vean que estoy siendo compasivo, aunque perdieron anoche. Papi no vino hoy, pero yo estuviese a visitar Lakers. Pero sí que necesitamos vestirnos con la paciencia, con amabilidad, con benignidad, con bondad en medio de las experiencias de vida. Mucho más allá de venir con un traje hasta abajo, en taca, en un sitio donde se te va a hacer incómodo, más allá de ir en manga larga, con corbata y estar debajo del sol, más allá de estar con la chaqueta en un lugar donde va a hacer calor, y también mucho más allá si vas en tenis, en mahón, o con un jacket o un hoodie a una actividad evangelística. Mucho más allá, vístete con el vínculo de amor que nos habla Pablo. Ahora, lo primero que empieza a resaltar Pablo en el capítulo 3 es un dato importante. Es que ustedes han sido escogidos. Mire, Pablo le está hablando a esta iglesia para dejarles saber un dato muy importante. Es que ha sido escogida. Yadeli. Y no es a ti. Yadeli. Sí. Tú también has sido escogida. ¿Cómo se llama tu hermana? Corali. Tú también has sido escogida. Y a lo mejor ahora viene la lucha y empiezan a decirse por dentro: yo, escogida yo. Muchacho, porque tú no sabes lo que yo hice ayer. Tú no sabes lo que he hecho antes. Tú no sabes lo que hice la semana pasada.
Pero esa es la misma pregunta que me hice yo en un momento dado. Yo, cuando mi pastor se acercó a mí, me dijo, yo dije, yo. No, pastor, usted se equivocó, usted no me conoce. Pero Dios me escogió. Desde los cielos me escogió. Y si usted no cree que Dios nos escogió desde mucho antes de que cometiéramos todos los errores, Jeremías nos habla de que Dios lo escoge desde el vientre de su madre. Aun cuando era un embrión, aun cuando era más pequeño de un grano de mostaza, desde ahí Dios lo escogió, Dios lo formó, Dios lo fue trabajando. No dudes que Dios te haya escogido, haya escogido, para que no me regañen después. Desde el vientre de su madre. Y las escogió en un orden. Primero Dios nos escoge, luego nos ama. Aunque a mí en este orden es un poco confuso, pero yo creo que Él nos ama primero y después nos escoge. Pero a mí me parece que nos escoge o nos ama, no importa la dinámica, lo importante es que Dios nos ve y nos ama. O Dios nos ama y nos ve. Y luego comienza a trabajar con un proceso de santificación. Pastor, ¿qué es eso? Pastor, ¿que me escogió? ¿Para qué me escogió a mí Dios? Bueno, para que seas santo. Dios te escogió para que seas diferente. Agios, la palabra en griego aquí es agios, que significa diferente. Y me encanta porque el texto lo que nos dice es que Dios nos escoge para que seas santo y amado. Porque el texto lo que te está diciendo es que Dios te ha escogido para que seas diferente y sepas que te ama. No te escogió para darte una responsabilidad. Te escogió para poderte limpiar, para poderte renovar, para poderte edificar dentro de ti y para que sepas que eres amada, que eres amado. Para aquellos que se me molestan para que eres amado. Dios te escoge para que sepas que tú eres amado y para que tú seas santo, para que tú seas limpio. Dios no nos escoge porque ya estábamos limpios. Dios no nos escoge porque teníamos talento. Dios no nos escoge porque teníamos alguna habilidad en particular. Dios nos escoge porque necesitamos ser sanados, necesitamos ser santificados, o sea, limpios. Necesitamos ser diferentes y porque nos ama. Tú y yo necesitamos ser capaces de amar. Necesitamos ser capaces de dejarnos limpiar, de dejarnos purificar, pero también saber que Dios nos ama. Eso es esencial. Pastor, pero ¿por qué yo necesito esa herramienta? Porque no hay manera de que tú puedas servir correctamente, eficazmente, si tú no has sido sanado, si tú no has sido limpiado, si tú no has entendido que Dios te ama. Tú no puedes servir con el mismo carácter y el mismo reflejo de Dios. Si tú no eres capaz de saber que Dios te amó y que Dios te limpió y que Dios te ha escogido, es imposible que cuando tú salgas a la calle tengas el deseo de amar, tengas el deseo de llevar la palabra para poder sanar. Es imposible que tú vayas con la expectativa de que cualquier persona pueda recibir la palabra de Dios. Mire, cuando salíamos el viernes, la primera persona que salió a rondar por aquella área salió con una cerveza en la mano. Ojo con aquellos que formaron un revolú, porque hubo un culto cristiano en un coliseo donde los que protagonizan y originan no tienen el control de lo que se vende y lo que no se vende. Y no estoy criticando, entiendo las dos partes. Pero a veces nosotros los cristianos buscamos una pelea para atacarnos unos al otro. Y en vez de enfocarnos en las personas que fueron salvadas. Porque en ocasiones que se nos ha olvidado que hemos sido escogidos, que Dios nos ha limpiado y que Dios nos ama y que esos tres requisitos son importantes para yo poder llevar el mensaje, porque yo necesito amar a mi prójimo sin importar.
sin importar a quién le voy a llevar la palabra, sin importar a quién sea el que vaya, sin el prejuicio de a quién vamos a atender. Mire, y aquella persona iba con una cerveza, me dice la pastora que iba orando y haciendo las 7 vueltas a Jericó allí. Mientras oraba, yo las hago en la cancha, pero ese día Yadí la estaba haciendo allí en el residencial. Y se encuentra con esta muchacha que tiene una cerveza en la mano, que ella va a su casa y luego regresa y baja. Y le dice a la pastora, yo bajé porque yo siento que Dios me dijo que tenía que estar aquí. Y soltó la cerveza. Y yo y ella tuvimos una conversación, creo que la pastora estaba por allí. Y en medio de la conversación ella me decía, yo sé que yo tengo que ir a la iglesia, yo sé que yo tengo que llegar allí, yo sé que necesito de Dios, pero yo ahora no puedo. Yo necesito primero ser limpia para poder llegar a la iglesia. Así que usted sabe que cuando uno atiende a una persona así, que te está dando esta información de primera mano, tú necesitas ser vestido del vínculo perfecto del amor, porque tú necesitas entender que ella, cómo está ella, y tú necesitas corregir algunos datos erróneos que día tras día la iglesia, los que salimos a predicar, le hemos llevado mal el evangelio. Y lo primero que tenemos que hacer es vestirnos del vínculo del amor para poder sanar lo que hay en el corazón de ellos. No podemos ir con prejuicio. Imagínate que yo le diga a esa persona, pero es que tú tienes una cerveza a mano, lo primero que tú tienes que hacer es dejar de beber para poder ir a la iglesia. Pues no. Si tú tienes un problema de alcohol, tienes un problema de drogadicción, llega a la iglesia. Allí te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. La vida es un proceso que se va dando, una dinámica. Hay veces que la misericordia y la gracia de Dios te alcanzan en el momento, pero hay veces que nosotros, la gracia y la misericordia va corriendo detrás de nosotros. Porque nosotros nos hemos estado alejando, que la misericordia y la gracia nos van cubriendo en el camino. Mire, encontrarme con ella allí fue bien particular, porque ella me decía eso. Yo le decía, ve a la iglesia. Olvídate de eso. Ve a la iglesia, busca a Dios. Porque para Dios tú eres importante. Yo le decía, nosotros hemos movido las bocinas, hemos movido las carpas, hemos movido las mesas, hemos traído, porque queremos traerte una palabra para ti. Porque nosotros no podemos estar en las 4 paredes. Pero hemos venido para ti porque yo creo que tú sepas que Dios te ama y que tú has sido de las que has sido escogida para escuchar el mensaje en esta noche. Y el que tú tengas que dejar cosas no te deben de impedir de acercarte a Dios. Y yo recuerdo que esa mujer empezó a llorar. Mientras yo le hablaba, no le voy a decir qué le dije, más allá de lo que ya le he dicho. Y ya tienen que abrazarla. Porque en ocasiones nuestro mensaje ha sido erróneo. Hemos llevado un mensaje a la gente que no conoce a Cristo como si conocieran a Cristo. Como si llevaran 20 años en el evangelio. Y es necesario vestirnos con el vínculo de amor. Es necesario vestirnos con el vínculo de amor. Porque si no nos vestimos con el vínculo de amor, imagínate a Dios diciéndonos, tú no eres apto. Nos vamos a convertir en los judíos y nos vamos a convertir en los fariseos y nos vamos a convertir en los hebreos de aquella época que decían, solamente nosotros somos salvos. ¿Cómo vamos a llevar el mensaje si estamos prejuiciando al que le vamos a llevar el mensaje? Vestirnos del vínculo nos permite sanar nosotros, pero ser capaces de poder sanar a los que vienen. Vestirnos del vínculo de Dios nos demuestra que Dios nos escoge, que Dios nos limpia y que Dios nos ama, con la capacidad y la necesidad de que como yo he sido escogido y yo he sido sanado y yo he sido amado, entonces yo voy a ayudar al que el mensaje de Dios sea capaz de escoger, sea capaz de sanar y sea capaz de amar a aquellos que lo necesitan. Hemos sido abrazados por Dios, entonces yo soy capaz de abrazar al otro. Ahí yo veía a Mariel subir por las escaleras y ir a donde aquel adicto, allí abrazarlo.
fuimos después a donde este muchacho, Emanuel se llama él, Emanuel, Dios con nosotros, a abrazarlo y a orar por él. Porque en ocasiones, si yo voy prejuiciado y me pongo la chaqueta del prejuicio a decirle a aquello, yo no me voy a ensuciar. A veces traemos zapatos y decimos, caminar por ahí, no me voy a enfangar y me voy a ensuciar el pantalón. Pero cuando andamos en tenis y estamos vestidos con el vínculo, y cuando andamos en maones, que ya hemos ensuciado un montón de veces, cuando andamos en una t-shirt, que no nos importa ensuciar, entonces estamos vestidos con el vínculo, porque no hay nada que nos prohíba abrazar, no hay nada que nos prohíba llegar, no hay nada que nos prohíba alcanzar a aquel que necesita una palabra de esperanza, pero también un abrazo con misericordia, una palabra de gracia, pero también un esfuerzo de amor para aquellos que quizás no hayan recibido amor en algún momento en sus vidas. Es importante que usted y yo necesitamos saber que para ser competentes en la misión de Cristo, necesitamos vestirnos con el vínculo del amor de Dios. Mire, yo quiero estar terminando ya, pero ¿cómo podemos ser el pueblo de Dios si ni siquiera sabemos cómo Dios nos ama? ¿Cómo podemos servirle a Dios si ni siquiera sabemos cómo Dios nos ama? Dice la palabra de que de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de sacrificar lo más importante para Él. Si para ti lo más importante son los zapatos, si para ti lo más importante es el pantalón de vestir, si para ti lo más importante es no llegar porque quizás te van a decir algo, quizás te van a cuestionar algo, vístete con el vínculo del amor. La ropa se desmerece, la ropa se rompe, a los zapatos se le va la suela. Vístete del vínculo. Sé capaz de ser bondadoso. Sé capaz de ser desprenderte. Aprende a vivir como vivió Dios. No con poca ropa, no, amando a Dios. Amando al prójimo. Sé capaz de vivir como vivió Dios. Bondadoso, comprensivo, compasivo, humilde, gentil, paciente. No con los que amamos, con los que nos rodean. Vivamos compasivos. Mira, yo hablaba al regresar, después que salimos del residencial, fuimos y llevamos a Anita a la casa y nos paramos en el Burger King, nos encontramos allí con Mariel y con los nenes y con Gabriel y nos sentamos allí a discutir qué había pasado. ¿Qué pasó en este servicio diferente a los demás servicios que habíamos tenido? Porque en el primer servicio que fuimos a acompañar a Mariel, la dinámica fue totalmente diferente. En el servicio de los bultos, los niños fueron los que se allegaron, llegaron allí, cogían sus cosas y se iban. Pero en este servicio la gente, los balcones estaban llenos. La gente bajó, se quedó allí. Algunos quizás porque querían sacarse una foto o querían ver a Alex Capó, pero otros con la necesidad de escuchar una palabra. Hubo gente que se hubo que abrazar allí, había que abrazarla, hubo que llorar con ellos allí, hubo que afirmarlos, hubo que orar por una niña con autismo, hubo que comprometerse, porque estoy comprometido. Mañana tengo que hacer llamadas a ver cómo lo podemos ayudar. Pero eso lo hace cuando somos capaces de vestirnos con el vínculo del amor, no con el vínculo de juzgar, no con el vínculo de prejuicio, sino cuando somos capaces de decir, no importa aunque esté lloviendo, no importa aunque tengamos que orar un poquito más y taparle y ponerle una bolsa a las bocinas, aunque te quede ponérsela y quitársela, ¿verdad, Gabriel? Ponérsela y quitársela. Aunque tengamos que estar todos aquí abajo escondidos debajo, aunque tengamos que caminar por el fango porque nosotros cometimos un error, nos pedimos en el cemento y después para poder cruzar de lado a lado había que pasar por el pasto y el fango que había por ahí.
Pero el vínculo perfecto del amor es el que nos hizo acercarnos a ellos. Y es el que permitió que ellos se acercaran a nosotros. Fue el que los permitió a ellos que salieran de los balcones y estuviesen en la bajadita. Aunque después muchos huyeron a la hora del llamado, pero se llevaron con el mensaje. ¿Cómo? Pero otros fueron salvados. 5 se salvaron. 5 aceptaron al Señor. 5. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso al Señor por eso. La reacción de la comunidad no es porque nosotros tenemos un mensaje especial, no es porque allí estaba yo, porque a mí no me conocen, no es porque allí estaba Mariel, ni siquiera es porque estaba Alex Trujillo, porque ni siquiera lo sabían, se enteraron allí. La razón por la que la gente conectó con el Padre y conectó con nosotros es porque fuimos con el vínculo perfecto de amarlos, con el vínculo perfecto de alcanzarlos sin importar lo que pasara allí, sin importar quiénes eran, sin importar quién habían sido en el pasado, sin importar si se habían bañado o no se habían bañado, sin importar si las piernas estaban hinchadas o andaban en chancleta con las piernas hinchadas, sin importar si eran adictos, si eran alcohólicos, sino con el vínculo perfecto del amor, porque el vínculo perfecto es el que nos permite expandir la gracia y la misericordia de Dios. Es el que nos permite abrazar, es el que nos hace ser capaces de animar, es el que nos hace ser capaces de restaurar, es el que nos hace capaces de levantar a la gente que está en necesidad. Sin importar quién sea, sin importar cuál ha sido su marca, sin importar cuál ha sido la vestimenta, si llevan una armadura de defensa o si llevan una armadura ya quitada. Sin importar quién sea. No importa si fue un adicto, no importa si fue un alcohólico, no importa si fuera drogadicto, no importa si fuera marihuanero, no importa si fuera periquero, no importa si fuese alcohólico, no importa si fuera baloncelista, no importa si estaba por allí porque iba caminando por allí, no importa si eran pobres, no importa si eran niños que se habían bañado o no se habían bañado, no importa si llegaron allí arrebatados. Y me dijo, ahí está en un viaje. Yo, en el viaje que vea a Dios, en su viaje que se encuentre con Dios. Porque es ahí cuando somos compasivos, cuando somos capaces de reflexionar, cuando somos capaces de vernos, es cuando somos capaces de amar a otros. Cuando tú te identificas, es cuando tú eres capaz de amar más. Cuando tú eres capaz de decir, así estaba yo. Así estaba sentado yo una vez en una esquina cuando alguien fue y llevó una palabra. Así estaba yo en la marquesina, en la terraza de casa de mami, una vez cuando estaban los cultos que se escuchaban allá. Con la oportunidad y la esperanza, sin que nos señalen, sin que nos digan nada, sino escuchando la palabra del Señor, esa que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Termino con estos 4 puntos porque no los quiero dejar pasar desapercibidos, porque estos 4 puntos son los que me senté a predicar, son los que me senté en casa. Mira, el vínculo perfecto del amor nos permite tener armonía. El vínculo perfecto del amor nos permite estar juntos, mantenernos juntos, estar en armonía. ¿Sabes lo que está en armonía? A las nenas que estaban ahorita, que estaban aplaudiendo en el ensayo, aplaudían. Y se escuchaba Gesani, se escuchaba en una parte, Abigail se escuchaba en otra. Y yo, tienen que ir juntas, tienen que estar juntas ahí. Ese aplauso tiene que escucharse a la misma vez, no se puede escuchar una delante. Y ellas mismas iban graduando hasta que llegaban a aplaudir en sincronía. Eso es armonía. Cuando usted es capaz de vestirse en el vínculo perfecto del amor, unos montan equipo, otros corren,
otros bajan los equipos, otros están moviéndose, unos están orando, otros están llamando a la gente para que salga, porque el vínculo perfecto del amor nos permite tener armonía como un equipo, como un solo cuerpo. 2, el vínculo perfecto del amor perdona las ofensas. El vínculo perfecto del amor, Yadi, es capaz de perdonar dentro de nosotros y dentro de los demás. El vínculo perfecto del amor, como hablábamos en alguna manera, es que a veces yo quiero escocotarlo, a veces yo no sé, yo quisiera meterme por dentro de él y jamaquearlo. Pero hay que amarlo, hay que quererlo. Porque el vínculo perfecto del amor perdona. Perdona cuando nos ofenden. Perdona cuando hacemos algo. A veces nos pasamos y damos manotazos de más jugando. Pero en ocasiones hay que meternos, ¿verdad, Keila? Y decirle, bájale 2. Pero hay que amarlos, Keila. Hay que amarlos. Hay que amarlos siempre. Siempre los amamos. Sin juzgarlos, sin lastimarlos. El vínculo perfecto de amor nos permite salir, llegar a alguien, tocar a alguien, abrazar a alguien, aun cuando sabemos que esa persona ha estado haciendo daño en nuestra vida, o le está haciendo daño a su vida, o le está haciendo daño a la vida de otro. Ese es el vínculo perfecto que Dios nos pide tener, el vínculo perfecto de perdonarnos en medio de nuestras vidas. Pero número 3, nos pide, el vínculo perfecto de amor permite que la gracia de Dios nos alcance y los alcance. El vínculo perfecto del amor hace que la gracia, el cual es un regalo inmerecido, es algo que tú no te mereces, que Dios te da. Es la mano de Dios intercediendo por tu favor. El vínculo perfecto, cuando usted y yo somos capaces de salir a la calle con el vínculo perfecto, hacemos que la mano y la gracia de Dios y su misericordia alcancen a aquellos que no han recibido. Y pero es que han hecho tanto daño, pastor. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, porque usted no sabe el daño que han hecho esos jóvenes en esta comunidad. El vínculo perfecto del amor, que es la gracia, que es esa gracia que Dios tiene, cubre la multitud de pecados que ellos hayan tenido. Eso lo dice Pedro. Es que el amor cubre la multitud de pecados. Es que su gracia cubre multitud de pecados. Es que esa misericordia de Dios cubre esa multitud de pecados. Llegar a ellos aún sabiendo que son pecadores, porque a veces se nos olvida que nosotros también somos pecadores. También les alcanza la misma gracia que nos alcanzó a nosotros. Número 4, tendremos paz. El vínculo de amor que Dios ha depositado en Yadeli y que ha sido transmitido en Yadeli hacia el pastor, que ha sido bien difícil, no ha sido fácil. En las experiencias de vida del pastor no ha sido fácil. Pero cuando ella me ve con ese vínculo perfecto del amor de Dios, ella puede tener paz y puede transmitirme la paz a mí, para que juntos podamos esparcir la paz hacia los demás. El vínculo perfecto del amor que nos da paz es el vínculo perfecto que Dios ha depositado en ti. ¿No me lo crees? Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y los discípulos, tras generación y generación, a través del Espíritu Santo, han depositado en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo. Pero no se da esa paz si no estamos vestidos con el vínculo del amor. Termino diciendo esto: tú y yo necesitamos ser capaces de amarnos y amar a los que nos rodean. Tú y yo necesitamos vestirnos con el vínculo de amor. ¿Cuál es? La compasión, la misericordia, la humildad, esa verdadera vestimenta que representa a Cristo, la bondad,
La paciencia, Yari, la paciencia. No son las corbatas, no son las faldas, no son los pantalones. No, hay que vestir decorosamente. No se equivoque que yo me estoy saliendo de la línea de lo que dice la Biblia. No. Es que a veces nosotros miramos esta vestimenta que no es la vestimenta que representa a Cristo. Es esta, la humildad, la compasión, la empatía, la capacidad de vestirnos de Cristo, que nos hace vernos con el vínculo perfecto. Es como la chaqueta, la corbata. ¿Te has visto cuando uno se viste de smoking? Yo no me he visto mucho así. Pero usted ve que todo se complementa. Es el vínculo perfecto del amor. Es la que nos representa, nos complementa. Así que en esta mañana les pido que sean capaces de vestirse como se vestía Cristo, con el vínculo perfecto del amor. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos en esta hermosa mañana, Dios. Damos gracias, Padre, damos gracias por lo que esta iglesia hizo el viernes, por lo que tú hiciste el viernes y por los resultados que dieron el viernes, Señor. Pero ahora nos necesitamos hacer más, como decía el cántico, queremos más, Señor. Y para poder alcanzar y poder llegar a la gente, necesitamos tener paciencia, necesitamos tener benignidad, tener bondad, tener compasión, ser misericordioso, Señor amado, ser empático, tener la capacidad de poder abrazar, de poder limpiar, de sanar, de levantar y de restaurar a la gente, Señor. Así que necesitamos estar vestidos con el vínculo tuyo, que es el vínculo del amor, con la vestimenta tuya, que es la que nos representa, Señor, la vestimenta que representa a Cristo, Señor. Salimos a la calle, salimos a nuestros trabajos, salimos a nuestros quehaceres en la calle, mi Dios amado, pero necesitamos ser vestidos con el vínculo, Padre eterno, con el vínculo, Señor amado, del amor, el vínculo perfecto, porque a través del amor es que tú nos salvaste, a través del amor es que tú nos perdonaste, a través del amor fue que tú pusiste en la vida por ti y por nosotros, Señor amado, por nosotros, por los que están aquí, por los que están en las redes y por los que estamos aquí en el altar también, Señor. Padre, tú diste tu vida porque nos amaste de tal manera, con el vínculo perfecto, Señor, que como iglesia, como herederos de tu reino, como embajadores de tu reino, necesitamos, Señor, vestirnos con ese vínculo perfecto. Necesitamos vestirnos con el vínculo perfecto para poder alcanzar a las almas, Señor, para poder derramar, mi Dios amado, de lo que tú nos has depositado dentro de nosotros, Señor. Necesitamos entender que nosotros hemos sido escogidos, pero los que están en la calle también necesitan ser escogidos, Señor. Que tú los has escogido también desde el vientre de sus madres, mi Dios amado, y que de la misma manera que tú nos has sanado por dentro, nos vas a sanar también por dentro a ellos, Señor. Y ellos van a entender cuánto tú les amas, como nos has amado a nosotros, Señor. Que seamos capaces de reflejar esta vestimenta hermosa que tenemos por dentro. Que seamos capaces de demostrar lo mejor de nosotros, Señor. Que no es que yo soy jardinero, no es que yo soy el mejor mecánico, no es que yo soy el mejor predicador, no es que yo soy el mejor trabajador social, no es que yo soy la mejor secretaria, no es que yo soy la mejor que hago las habichuelas o el arroz blanco, sino que es que tenemos el vínculo perfecto tuyo del amor dentro de nosotros y que somos capaces de hacer que otros puedan ver el vínculo perfecto que tú nos has depositado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos las estrategias, las herramientas de poder alcanzar a la gente, pero mucho más allá de poder reflejar tu vestimenta, tu carácter, Señor, que somos capaces de amar y de sanar como tú nos sanaste a nosotros, Señor. Estas cosas te las pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.